Cristina Palacio, y editado por Tinta Libre, justamente un libro que reconstruye la lucha de los 23 huelguistas del frigorífico Smithfield y de Carne y Revolución. La tenemos en línea, vamos a dialogar con ella, que además de escritora es odontóloga, ¿no? Así que te saludamos, Cristina, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy agradecida de que me hayan llamado para esta nota. Bueno, un gusto dialogar con vos y contanos sobre este libro, porque no es el primero que has escrito, que es una novela más que nada, ¿no? Contanos de qué se trata bien. Bueno, dale, te cuento. Bueno, yo mi primera novela la publiqué en el año 2012. Es una novela puramente literaria que hace mucho honor a la literatura. Después tengo varios cuentos en antologías y todo eso, y en un momento me dieron muchas ganas de escribir algo histórico que fue producto de una charla ocasional entre un grupo de amigos donde nombran a los 23. Yo no tenía ni idea de su existencia, pero me quedó resonando el tema de los 23. En ese momento estábamos justamente con los festejos del Bicentenario de la Patria, y la historia es algo que te va atrapando, ¿no? Es como que fui averiguando, investigando, y cada vez me fue interesando más. Y bueno, y salió esta novela, que la presenté en la Biblioteca José Ingenieros el 16 de abril, y que la verdad que está teniendo una repercusión re linda, por lo menos la gente está muy interesada. Mirá. Tiene mucho que ver con nuestra identidad como zarateños. Sí. Mayoritariamente todos los que somos de Zárate, o Lima, o de Campana, o de esta zona, tenemos algún ancestro nuestro que pasó por las paredes del frigorífico. Sí, es verdad. Y que, claro, entonces hay mucho de la identidad, pero también, como la novela no se circunscribe solamente a Zárate, si bien es una ficción histórica, mis personajes sí viven en Zárate, aman en Zárate, trabajan en Zárate, pero hay todo un entorno que tiene que ver con lo que era en ese momento. Estamos hablando principios del siglo XX, ¿no? Sí, claro. Es la primera mitad del siglo XX, por donde va la novela. Bien. En realidad hay referencias anteriores, pero básicamente es de 1917 a 1945. Bien. Vos contás la historia de un niño de 8 años, sería, que perdió a su papá, ¿verdad? Claro. Bueno, la verdad que fue bastante difícil reconstruir todo esto, porque ya no quedan, esas personas no quedan vivas. Entonces hay muchos hiatos de la historia que los tuve que rellenar con relatos orales. Pero este niño, que yo le invento un nombre, en realidad este niño existió con otro nombre. Claro. Y esta es la historia que a mí me cuentan. Solo que como hay tanto hiato en la historia, tuve que ficcionar, y por lo tanto no le puse el nombre real. Claro. Al principio del libro vos tenés el nombre de los 23, pero ninguno de esos personajes es ese. Puede ser ese, puede ser cualquiera. Porque todo lo demás está inventado. O sea, ¿le haces un homenaje a los 23 colocando sus fotografías en la portada del libro, Cristina? No, en el agradecimiento aparecen sus nombres. Los nombres, bien. Los nombres, la portada del libro es una foto muy linda de Juan Pablo Rodoni, que es un fotógrafo de acá de la zona, de Campana, que se ocupó de sacar muchísimas fotos. Hicimos una muestra el día de la presentación, y es una muestra del frigorífico antes de ser Zárate Chico. Claro, bueno, porque vamos a contarle a la gente de Lima que el frigorífico, para aquellos que no saben, existió donde hoy existe Zárate Chico, ¿no? Hay parte todavía de la construcción del frigorífico ahí. Sí, queda mucho todavía, queda bastante, En realidad en esa época había 3 frigoríficos, uno en Las Palmas, que se llamaba frigorífico, era la Eighton Meat Corporation, era más largo, no importa. Que le decían el frigorífico Las Palmas. El frigorífico Las Palmas, exacto. Exacto. Después estaba el Anglo, que es donde estuvo después la fábrica Reisol, acá en Zárate, en el fondo de Villambus, por donde está ahora los autos de la aduana, bueno. Enfrente a Zárate, a Estación Zárate, creo que es donde el puerto, enfrente al terminal puerto. Zárate, terminal Zárate, exacto. Ahí. Y el otro, que es en el que yo cuento la historia, es donde ahora está Zárate Chico. Era el frigorífico Smithfield, ¿no? Smithfield. Estos frigoríficos eran todos de los ingleses, porque hay que tener en cuenta el contexto histórico de ese momento. Claro. Estábamos en la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, había que alimentar a las tropas del Triple Entente, básicamente a las tropas inglesas, y este era un lugar estratégico para instalar esos frigoríficos, y acá se ponía, donde la mano de obra era prácticamente cero para ellos, porque la gente trabajaba a destajo 12 horas, con sueldos paupérrimos, donde se contrataban niños
para hacer tareas como las de limpiar y barrer, claro, y sangre, porque se le pagaba mucho menos aún, y sí, donde el trato hacia las mujeres era realmente terrible, al punto que si una mujer estaba, por ejemplo, con su periodo, tenía que ir acompañada al baño para ver si era cierto. Tremendo. Porque ni siquiera las dejaban ir al baño. Claro. Hablamos de jornadas de 12 horas de trabajo, y la persona se enfermaba, no tenía forma de cobrar, donde era realmente el hambre era mucho, el dolor era mucho, pero yo en la novela, a pesar del dolor, a pesar del hambre, y a pesar de todas las luchas y de todo, también la gente ama y se enamora. Sí, claro. Entonces mis personajes tienen una historia que es la que va llevando, que tiene que ver con el amor, que va llevando, digamos, haciendo más llevadero todas estas cuestiones. Claro. Y tan bueno, duras, ¿no? Tan duras, claro, exactamente. Sí. Exactamente. Bien. Sí. No, que ahora muchos lo conocen por bueno, era el frigorífico Smithfield, pero se conformó una cooperativa que se llama Martín Fierro, ¿verdad? Sí, pero eso es posterior, ¿eh? Posterior, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con el frigorífico, ¿no? Más que nada con las tierras y con la construcción, ¿no? De todo lo que era el frigorífico Smithfield. Que hoy... Exacto, está en ese lugar, ahí se instaló en la cooperativa Martín Fierro y Argenbases, que era como una empresa. Exacto. Pero esto es muy posterior. Sí. Ya te digo, no está, digamos, dentro de lo que es no está vinculada a la novela. Sí, yo un poco para ponerlos en autos, aquellos que no saben de quién estamos hablando por ahí. No, Cristina, está bien. Sí. Está bien. No, bueno, no sé si... Bueno, pregúntame vos, porque yo... yo te dejaba hablar de la historia porque, bueno, leí algo, una introducción para poder dialogar con vos, y, bueno, cuando hablas de los 23, de este mundo de 23 personajes, o de 23 personas realmente que existieron, pero vos en tu novela le cambiaste los nombres y demás, pero realmente hablábamos de la dureza, ¿no? De la sangre, de la muerte, de los chicos limpiando, y todo esto que conformaba el entorno de las criaturas también. Exactamente. Bueno, en la novela, por ejemplo, yo hago un relato que es recuperado del relato oral, es algo que me cuentan. Este niño que yo pongo como protagonista pierde a su papá, tenía 8 o 9 años, a causa justamente de las condiciones pésimas en las que trabajaba su papá. Entonces él con su mamá, que tenía 27, 28 años en ese momento, estamos hablando de gente muy joven, va al frigorífico a pedir ayuda. Entonces lo que le contestan es que el frigorífico ya hizo por su padre todo lo que podía hacer. ¿Y qué quería? Que le paguen a un muerto. Claro. Sí. Entonces la madre le dice, si no tienen trabajo para ella, y le dice, no, usted ya es muy vieja para trabajar. Imagínate la edad que tomaban a la gente, a las chicas. Claro, las mujeres que trabajaban ahí tenían 13, 14 años. Claro, criaturas. Entonces ahí es donde le dicen que el chico sí puede trabajar. Y le dan trabajo al chico, que pasa a ser a los 8 años sostén de hogar. Claro. Tremendo, Esta es una historia real. Sí. Que está ficcionada porque mi personaje tiene otro nombre, que hay un montón de detalles donde yo, bueno, digamos, solamente conservo digamos, esa historia, pero después, bueno, hay toda una historia de la inmigración de la madre, de la inmigración del padre, que son obviamente inventadas, porque no hay forma de recuperar esto. Claro. Pero no por inventadas no son verosímiles. Claro, exacto. Porque porque por ejemplo, la historia de su mamá que no se encuentra nunca más con su hermano, cuando son inmigrantes del Volga, es la historia de parte de mi familia. Hubo un hermano que nunca más se recuperó de parte de mi abuelo. Claro. ¿Me entendés? Es decir, si bien está ficcionada en esa historia, es la historia que tenemos nosotros. Y esto de los 23 huelguistas llevan a la lucha, ¿por qué motivo se lleva a cabo la huelga, Cristina? En realidad, estos 23 huelguistas, que son como si fueran en ese momento los delegados de las distintas partes del frigorífico. A ver, estamos hablando de gente que trabajaba en los hornos donde se moría muy joven por el calor, donde había gente que trabajaba en el hielo y quedaba con los dedos amputados de las manos y de los pies por el frío. Estamos hablando de estas condiciones de trabajo, ¿no? Claro. Estos 23 eran representantes, por eso hay una mujer que era representante de la tachería que estaban las mujeres.
eran los representantes. Entonces a los ingleses se les empieza a molestar que haya gente que esté reclamando que eran justamente estos delegados. Y los despiden. Cuando los despiden, el frigorífico Don P no para. Deciden morir de hambre con ellos y no trabajar nadie hasta que le tuercen el brazo y los vuelven a incorporar. Claro. Y entonces de alguna manera fue un símbolo de la batalla ganada, claro, de los oprimidos, digamos. A mí lo que me parece interesante de mi novela, que está mal que lo diga, pero me parece no, está muy bien que lo digas, está muy bien. Es recuperar un poco la voz de esta gente sin voz. Totalmente. Porque todos sabemos la historia de los de la Torre, sí, pero nadie sabe la historia de los 23. Claro, exactamente. Entonces, ¿viste? Los de la Torre vivían en una mansión. La mansión. historia de la oligarquía de Juscelina de Atucha la sabemos, ¿viste? Pero nadie sabe la historia de esa gente. De los obreros, exactamente. Entonces, de los sin voz, de los estudios de la historia. Sí, y hay datos, por ejemplo, que para mí son... una de las cosas más lindas que yo recibí de gente que leyó la novela es que me hiciste googlear, me hiciste estudiar. Me generaste una necesidad de enterarme cosas que yo no sabía. Qué bueno. Por ejemplo... La novela arranca con un grupo de amigos que estamos en un country mirando los festejos del Bicentenario y arrancamos a hablar de historia, ¿no? Y ahí arranca la historia. Mira. Digo, arrancamos porque tiene que ver con algo que pasó de verdad. Entonces, bueno, donde yo estaba, digamos, y ahí se nombran los 23 y ahí se me despierta la chispa, ¿no? Sí, qué bueno, porque viendo el Bicentenario, bueno, en el Bicentenario le hablaba de la historia de la Argentina, y esta historia forma parte de nuestro país, Cristina, ¿no? Y no estuvo contada en el Bicentenario, quiero decir, ¿no? No, pero lo que yo te quiero, a donde yo quería ir es, nosotros veíamos esta fiesta del Bicentenario, nos emocionábamos con las carrozas, con esta fiesta popular que fue el Bicentenario. Y después en un capítulo yo narro el primer centenario. Claro. Donde todos los obreros fueron perseguidos, encarcelados, las bibliotecas populares cerradas, los comités anarquistas, socialistas, comunistas realmente cerrados, donde se perseguía a la gente por la calle para que no se vean los pobres, ¿no? Y venía el conde, el duque, el rey. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasó entre 1910 y 2010? Bueno, esto pasó. Esto pasó como ejemplo, ¿no? Pero después, como la novela va a todo lo que es, digamos, la Argentina, va a otras luchas, y hablo de otras luchas, y también al mundo. No me olvido de Sacco Vanzetti, no me olvido de los mártires de Chicago, digamos, aparece todo esto, que en realidad no era un fenómeno zarateño, sino que era un fenómeno del mundo. Totalmente, pero por eso decía, no estaba historias no contadas de nuestro país, ¿no? Que a veces somos ignorantes. Digo, hablo de la ignorancia de esto, ¿no? De los hechos. Pasa también con Lima, que no tenemos una historia escrita, por ejemplo, ¿no? De Lima. Nosotros justamente los jueves hacemos un espacio que se llama La Historia de Lima en Fotos, porque no tenemos una historia escrita, ¿no? La necesidad de que quede plasmado, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros nietos y todo esto que decís a modo de novela y que decís que le está llegando a mucha gente, va a servir a muchos para que se lo dejen a su generación, ¿no? Esto formaba parte de Zárate, ¿no? Exacto. Más allá de lo que sea la novela y que hayas buscado un personaje y todo lo demás, formaba parte de Zárate, ¿no? Y está escrito, y eso no se borra, eso no se termina, ¿no? Lo escrito está, y es muy importante, muy importante. Sí. Yo creo que sí, por eso te digo, por eso suena vanidoso que lo diga yo, pero yo creo que es un aporte importante. Totalmente. Por eso yo te soy franca, yo en un momento quise ver si esto se podía hacer a nivel municipal, pero la burocracia me lo impidió. Me tuvieron un año dando vuelta y bueno, no se pudo. Claro. Porque a mí me parecía que era algo que realmente tenía que ser de interés municipal. Claro. Porque estoy contando algo que no contó nadie. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué iba a pasar? ¿Fuiste con los concejales, fuiste con el ejecutivo y no te dieron bolilla? Fui por donde tenía que ir por cultura y bueno. ¿Y qué pasó en cultura? ¿Qué te dijeron? Un año dando vuelta que sí, que está en carpeta, que está en mesa de entrada. Cuando cambian, cuando no está más ese secretario de cultura, no había nada presentado, tenía que volver a empezar y dije, basta. Claro, totalmente. Lo hago por mi cuenta y listo, hago esto por mi cuenta. Claro, porque aparte a mí, yo soy una persona muy derecha, entonces a mí las cosas me gustaba hacerlas como correspondía, ir a hablar con quien correspondía. Totalmente. Me parece buenísimo que lamentablemente, ya te digo, porque creo que hubiera tenido incluso más llegada. Claro.
Pero bueno. Ahora es como medio pulmón. Hoy igual a la mañana tuvieron los chicos de Cabletel acá en casa. Sí. Y bueno, el lunes salió en el diario La Voz, digamos, se va difundiendo esto. Claro, sí se va a difundir. Nos ocupamos los comunicadores hoy en el Día del Periodista. Esta es la importancia nuestra. ¡Ay, feliz día! Perdón, no sabía. Gracias, Cristina, gracias. Perdón, no lo sabía. No, pero te digo, esto recién lo hablaba con un colega también, ¿no? Esta es nuestra labor en la difusión. Justamente, ¿no? Y estamos difundiendo algo que haces y que tiene que ver con la historia de Zárate, ¿no? Esto es lo que, no lo digo por mí, sino lo digo por todos, ¿no? La labor de un periodista, de un comunicador, ¿no? Que a veces están cuestionada, ¿no? Está cuestionada la tarea a veces, ¿no? Uh-huh. Esta es nuestra labor, justamente. Sí. Escribiste un libro que se llama Carne y Revolución y reconstruye la lucha de 23 huelguistas del frigorífico Smithfield. Los primeros, esto fue del siglo anterior, ¿no? Y está bueno que la gente lo sepa y bueno, mínimamente inculcar a la lectura. ¿Sabes que hoy escuchaba muy tempranito en la mañana que creo que es en Suecia, si no me equivoco, o en Suiza, siempre me confundo, que van a volver a los libros? En Suecia. En Suecia. Van a volver a los libros. Que vuelven al papel. Totalmente, a leer libros. A los chicos los van a mandar a leer libros, les van a sacar las pantallas, o sea, en las escuelas. Sí. Y a mí me pareció maravilloso eso, maravilloso. Sí. Lo que pasa es que la lectura por pantalla, viste que es muy breve. Claro, y aparte... Un texto largo en pantalla no se lee. Y aparte no hay comprensión de texto, pasa lo mismo que en la Argentina. Eso era lo que decían justamente los periodistas hoy, ¿no? Sí. Y bueno, deberían en Argentina, escuché la noticia. Ya que a veces nos queremos parecer, en estas cuestiones deberían llevar a ponerlo en práctica también en nuestro país, ¿no? La lectura de libros. Exactamente. Así que bueno, Cristina, felicitaciones. Por el formato papel. Claro, pero, muy bien. Digamos, en estos días va a salir la versión en ebook y claro, bueno, esto ayuda, pero el papel es muy importante, inculcar que se lea el libro en papel, es muy importante. Exacto. Muy importante. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Felicitaciones por este libro. Vamos a tratar de obtenerlo, así lo tenemos aquí también en nuestra emisora, así que muchas gracias por prestarte justamente al diálogo. Si quieren el libro, está en Amazon, en Mercado Libre, en la página de la editorial Tienda Libre también lo pueden pedir. Bien. En la librería Viñas, si no me lo pueden pedir a mí, bien. Lo pueden retirar acá de mi consultorio. Bien. Rómulo Noya 1227. Bien. Y antes me escriben por Cristi Escribe, que es una página de Instagram, una página de Facebook, avisándome que van a venir. Bien, perfecto. Gracias, Cristina, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Me preguntan aquí cuánto cuesta el libro. ¿Cuánto cuesta el libro? 2.000 pesos. Bien. Pues estoy recuperando la inversión nada más. Bueno, bien. Porque quiero que lo lean. Bien. Por eso es un precio está muy por debajo del precio del mercado. Totalmente. Solo para que lo pueda leer mucha gente, que es lo que a mí me interesa. Yo vivo de otra cosa, no de esto. Bueno, me estaban preguntando aquí los oyentes dónde podíamos conseguir el libro, que lo dijiste, y justamente el costo, me preguntaban los oyentes, así que bueno, ahí estaba diciendo. Bárbaro. Están interesados, Cristina. Así que vale la pena. Claro, totalmente. Gracias, gracias. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias a vos. Dale. Gracias, adiós.